Buenos días, soy Andrea Rabuñal y con su permiso voy a presentar mi programación didáctica, la cual ha sido elaborada siguiendo las premisas de la Orden 24 de febrero del 2020. En el punto número 1 de la defensa realizaré una pequeña introducción. Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. De esta idea que tiene la educación parte mi programación. Esta unidad es un huevo. Es una propuesta destinada a ponerse en práctica en el aula de segundo ciclo de educación infantil. En concreto, en el nivel de 3 años, en un colegio de educación infantil y primaria, en el curso 2020-2021. Con el título, esta programación es un huevo, pretendo realizar una analogía entre el huevo, la mascota de la clase, que irá creciendo del mismo modo que lo harán los recién llegados a la escuela, a través del cuidado. La programación de aula forma parte del tercer nivel de concreción, y para elaborarla tuve en cuenta la etapa evolutiva de los niños y niñas y los otros dos niveles de concreción. El proyecto educativo, el segundo nivel, que entre otros aspectos y de acuerdo con la Orden 25 de junio del 2009, incluye el carácter educativo de la etapa y la concreción de los currículos derivados de la Ley Orgánica 2 del 2006 del 3 de mayo de Educación y la Ley Orgánica 8 del 2013 del 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, que en Galicia y en educación infantil viene establecido por el Decreto 330/2009 del 4 de junio. Esto supone el primer nivel de concreción. ¿Dónde vamos a llevar a cabo esta programación? A esta pregunta responderé en el apartado número 2, la contextualización. Se sitúa en una ciudad gallega de 240.000 habitantes, en concreto de un barrio seguro, familiar y tranquilo. El nivel socioeconómico de las familias es medio alto. El colegio es un CEP con 9 unidades de educación infantil y 15 unidades de educación primaria. Cumple todos los requisitos exigidos por el Real Decreto 132/2010 del 12 de febrero. Y el centro opta por una jornada única de 9 a 2, con 30 minutos de recreo. Ofrece servicio de madrugadores, comedor escolar, transporte y servicios extraescolares. El colegio está integrado por los órganos de gobierno y coordinación docente, establecidos en el ROC, regulados por el Decreto 374/1996 del 17 de octubre. También dispone del Departamento de Orientación, regulado por el Decreto 120/1998 del 23 de abril, encargado, entre otros aspectos, de elaborar el Plan de Orientación y Acción Tutorial. Además, los profesores y profesoras podemos participar en las diferentes comisiones dinamizadoras, por ejemplo, la biblioteca escolar, a través de la cual llevaremos a cabo el Plan de Bibliotecas Escolares, Plan B. El aula, muy luminosa y como podemos observar en el anexo X, tiene una forma rectangular y 3 puertas que conectan con el pasillo, el aseo compartido con la otra clase y el patio. La ratio de mi aula es de 21, 11 niñas y 10 niños, que fueron escolarizados de acuerdo al Decreto 254/2012 del 13 de marzo. La lengua vehicular se decidirá teniendo en cuenta los criterios establecidos en el proyecto lingüístico y el Decreto 79/2010 del 20 de mayo para el plurilingüismo. La nuestra es el castellano. De todas formas, procuraré que los niños y niñas adquieran la competencia en la otra lengua oficial, el gallego, lengua que utilizará nuestra mascota de la clase, y que se inicien en la utilización de la primera lengua extranjera, el inglés. En cuanto al desarrollo evolutivo, de acuerdo con Henry Ballon, los niños y niñas de 3 años se encuentran en el estadio de personalismo. Toman conciencia de su propio cuerpo y emociones, diferentes a las de los demás. Surge la crisis de la oposición, debido a su deseo de ser distinto y manifestar su propio yo. Siguiendo con Piaget, en el ámbito cognitivo, lo sitúan en la etapa preoperacional, afianzando la función simbólica, que es fácilmente observable en la imitación diferida. Producir lo que han visto unas horas antes, por ejemplo. Estas y otras características las tendré en cuenta a la hora de programar. Pero, ¿cuáles son los conocimientos que pretendo alcanzar? En tercer lugar, hablaré de los objetivos y contenidos de la programación. Los objetivos generales de etapa se enmarcan en el currículum de educación infantil y hacen referencia a los 5 ámbitos de desarrollo: cognitivo, lingüístico, motor, social y afectivo. Los objetivos propuestos para esta programación los presentaré divididos por áreas, para una mayor claridad expositiva, a pesar del carácter globalizador de la etapa, como pueden observar en las páginas X y X de la programación. Por ejemplo, en el área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal me gustaría resaltar
el que se refiere a valorar el juego como fuente de estimulación, siguiendo las ideas de Froebel. En el área de conocimiento del entorno persigo interiorizar las normas de convivencia para desarrollar una convivencia de respeto, una de las metas del plan de convivencia. Y en la de lenguaje, comunicación y representación destaco reconocer y valorar obras musicales. Estos y otros objetivos son desarrollados en cada una de las unidades didácticas. En los objetivos didácticos, con respecto a los contenidos, en el currículum se dividen en áreas y bloques de contenidos. En mi programación, al igual que los objetivos, los reparto por áreas, como se puede ver en el anexo X. A lo largo de las unidades trabajaré de forma globalizada contenidos conceptuales, los sentimientos, procedimentales, identificación de las relaciones de parentesco básicas que se establecen en la familia, y actitudinales, gusto por reciclar los residuos que generados en clase. A través de los objetivos y contenidos iniciaré a los pequeños y pequeñas en la conquista de las 8 competencias básicas, como podéis observar en el apartado 4. Forman parte de los elementos orientadores del currículo y para integrarlos llevaré a cabo el proyecto Comunícate, que surge de los intereses del alumnado. El psicólogo estadounidense Brunner apoyaba la idea de que un buen aprendizaje no se construye de la nada, ha de poderse apoyar en las estructuras sólidas construidas anteriormente. Por ello, partiremos del medio de comunicación que más se utilizan, el habla. En la unidad 4, potenciando la comunicación lingüística expresándonos en diferentes lenguas, incluida la de signos. Fomentaré la competencia cultural y artística, creando teléfonos a partir de elementos reciclados, educación para el medio ambiente y el tratamiento de la información y competencia digital, creando nuestra página web de aula, que utilizaremos para contar a la comunidad educativa lo que aprendemos en el aula, así como solicitar su ayuda para curar a nuestra mascota de aula, en la unidad 11. En el apartado 5 se incluyen contenidos relacionados con la educación en valores, uno de los pilares de mi programación, en su apuesta por la transversalidad. En muchas unidades didácticas, la educación para el desarrollo sostenible, unidad 15, para la paz, unidad 8, o para la salud, unidad 4 y 11, se convierten en elemento central de las mismas. Hasta aquí vimos lo que voy a enseñar, pero ¿cómo lo hago? En sexto lugar, explicaré la metodología. En este punto trataré los principios metodológicos, la distribución espaciotemporal, las actividades de enseñanza y aprendizaje, los recursos y la relación con las familias y el equipo docente. Mi programación está planificada teniendo en cuenta los principios de intervención educativa de educación infantil. Apuesto por una educación tranquila, respetando los ritmos de cada uno de mis alumnos y alumnas, a través de la pedagogía lenta. Elijo contenidos de acuerdo a la edad de los niños y niñas, teniendo en cuenta la constancia evolutiva, que les provoca un conflicto para que a través de una intensa actividad autoestructurante, como por ejemplo el juego, reacomoden estos nuevos conocimientos a la estructura cognitiva previa, aprendizaje significativo de Uxue. Propongo actividades asequibles, pedagogía del éxito, y sigo una concepción constructivista del aprendizaje, tratando de que los niños aprendan a aprender y desarrollen su creatividad. Todo esto lo hago desde una perspectiva globalizada, de Crolin, que se concreta, entre otros aspectos, en el concepto del cuidado y la mascota de la clase como nexo de unión entre las diferentes unidades. A continuación, veremos cómo está organizada el aula. La clase se adapta a las necesidades de los niños y niñas, buscando la cantidad más que la calidad y evitando el ruido visual, que afecta especialmente a mi alumna con TEA. La divido en diferentes zonas, como por ejemplo, asamblea, perchero o proyectos, y 6 rincones: rincón del juego simbólico, rincón de plástica, rincón de matemáticas, de biblioteca, construcción, situado en el mismo sitio que la asamblea para aprovechar al máximo los espacios, y el rincón de informática, donde desarrollaremos las actividades del proyecto de integración de las TIC. En cuanto a la organización del tiempo, está distribuido teniendo en cuenta la curva de la fatiga. Establezco hábitos y rutinas de forma equilibrada. La jornada dividida en 9 momentos. Empezará con las rutinas de entrada, asamblea, actividades de mesa, actividades variables dependiendo del día. Por ejemplo, los lunes 12 de mis alumnos tendrán clase de religión, regulada por la Orden ECI 1957 del 2007 del 6 de junio. Y para el alumnado restante se ofrecerán actividades de la vida social y cultural, recogidas en la Orden 4 de octubre de 1995. A continuación, tiempo de higiene y merendamos, momento que aprovecharemos para desarrollar el programa Freud en la escuela, que forma parte del plan Proyecta, Aliméntate BEM. Posteriormente acudirán al recreo y luego a los rincones,
Para acabar la jornada resolveremos los posibles conflictos de acuerdo al plan de convivencia y desarrollaremos las rutinas de salida. Las actividades que me propongo son de lo más variado. Habrá actividades de gran grupo, como la lana positiva, en la unidad 6, donde formaremos una tela de araña a medida que decimos lo que más nos gusta de nuestros compañeros. En pequeño grupo, como la creación de nuestras basuras, en la unidad 12. Habrá actividades iniciales, de desarrollo, finales, de refuerzo y ampliación. Tenemos previsto realizar actividades complementarias, como por ejemplo, una visita a la biblioteca del barrio, en la unidad 7. Realizar un taller en la unidad 14, reutilizando elementos. Además, a lo largo de las unidades incluye contenidos relacionados con las actividades conmemorativas previstas por el calendario escolar, como por ejemplo, en la unidad 8, el Día de la Paz, con nuestros compañeros de primaria. En esta programación clasifico los recursos en 3 grandes grupos. Los ambientales, localizados en el entorno más cercano, por ejemplo, el centro de día al que acudimos en la unidad 9. Los recursos personales, agrupados todos los miembros de la comunidad educativa que participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por último, los recursos materiales, que a su vez dividimos en manipulativos, como los elementos reciclados, textuales, como el cuento Así es mi corazón, de Joe Wittek, audiovisuales, como las cámaras fotográficas, e informáticos, como la aplicación Kahoot, y auditivos. Salir del cascarón y comenzar en la escuela supone un gran cambio para los niños y niñas, que deberán adaptarse a una nueva situación. La familia y la escuela tienen como objetivo común la educación. Es por ello que estableceré vías de comunicación desde el momento de matriculación, con la reunión en el mes de junio, donde entre otros aspectos se darán unas pautas de cara al comienzo del curso. En septiembre tendrá lugar la reunión inicial, donde explicaré detenidamente cómo se organizará el periodo de adaptación, y la entrevista personal, para realizar la evaluación inicial en la hora semanal de tutorías, regulada en la Orden 22 de julio de 1997. Las familias no solo serán importantes durante los primeros días. A lo largo del curso utilizaré diferentes formas de comunicarme con las mismas. Entre ellas destaco las visitas, el blog de aula dentro del proyecto Comunícate y las webs dinámicas de la Xunta, los intercambios a la hora de las entradas y salidas, el cuaderno viajero de nuestra mascota y la escuela para padres y madres. En esta relación con las familias cobra gran importancia la utilización del horario de obligada permanencia en el centro, recogida en la Orden 23 de junio del 2011. Esta hora la utilizaré para entrevistas personales y para la cooperación entre los miembros del equipo docente, en los que participo, equipo de ciclo, claustro, y con el fin de garantizar una oferta educativa de calidad y coherencia interna de las propuestas. Las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Por consiguiente, las actividades de mi programación, de acuerdo con la LOE del 11, se adaptarán al alumnado con necesidades educativas especiales, como se explica en el punto 7. En algunos casos, estas situaciones vienen diagnosticadas con un informe de los servicios médicos. En otras, se pueden detectar en el aula, en la evaluación inicial, a lo largo del curso o en la evaluación final. Al observar al alumnado con NEAE, en mi aula cubro el protocolo de demanda, que remito al Departamento de Orientación, donde se inicia la evaluación psicopedagógica, regulada por la Orden 31 de octubre de 1996. Las medidas y conclusiones se recogerán en el informe psicopedagógico, garantizando su privacidad siguiendo el protocolo de protección de datos. Una de mis alumnas presenta TEA, con baja interacción social, escasa comunicación oral, conductas repetitivas como por ejemplo pegar gomet, que utilizaremos como refuerzos específicos. Otro de los alumnos procede del extranjero y desconoce las 2 lenguas oficiales. Siguiendo la Orden 20 de febrero de 2004, llevaremos a cabo refuerzo educativo. Por ejemplo, añadiremos el uso del inglés, lengua materna del alumno, para dar los buenos días. Y mis explicaciones serán claras y concisas. Otra alumna presenta comportamientos disruptivos y dificultad en el habla, en concreto dislalias evolutivas. Aunque este tipo de dislalia suele desaparecer con el tiempo, realizaremos una intervención preventiva mediante el programa de estimulación del lenguaje oral. Por ejemplo, en la unidad 4, Di, A y Descubre, leeremos el cuento de la señorita Lengua, con ejercicios bucofanatorios. Y para tratar los problemas de conducta, utilizaré la técnica de economía de fichas, reforzando comportamientos positivos. Por último, en el aula contamos con un alumno que tiene intolerancia a los frutos secos y que está incluido en el plan de alerta escolar. En el punto número 8 encontramos la evaluación,
está regulada por la Orden del 25 de junio del 2009, donde se resalta que la evaluación de nuestra etapa debe ser global, continua y formativa. Propongo por un lado técnicas como la observación, que emplearé para cubrir la escala de estimación y el diario de clase. Y por otro lado, criterios para la enseñanza y el aprendizaje, como por ejemplo, utilizar el vocabulario de la unidad en gallego, castellano e inglés, y proponer actividades motivantes para el alumno, respectivamente. Además, como tutora cubriré el informe de evaluación inicial de los niños y niñas y los informes de evaluación anual individualizados en la aplicación informática SHADE. En el punto número 5 explicaré las unidades didácticas. Están estructuradas con una secuencia temporal aproximada, competencias básicas más relacionadas, objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Las actividades de enseñanza y aprendizaje y las medidas de atención a la diversidad, por razones de espacio, están en los puntos comunes de la programación. Las 15 unidades las dividí en 6, 5 y 4 por trimestre, como se puede observar en el anexo X. El primer trimestre está dedicado al cuidado de uno mismo. Comienza con la unidad didáctica dedicada al periodo de adaptación. Salimos del cascarón. A lo largo de estas primeras unidades, a nuestra mascota le aparecerán diferentes partes del cuerpo, a medida que las trabajamos. En la unidad 2, quiero calmar mi corazón. Conoceremos diferentes técnicas de relajación. En la unidad 3, donde estoy, conoceremos el colegio a través de la lectura O Tesouro da Escola, del proyecto Terra, dentro del Plan Proyecta. La unidad 4, Día y Descubre. En la unidad 5, Mi opinión cuenta a través de la lectura de Ni un besito a la fuerza, aprenderemos el significado de la palabra no. Y en la 6, nuestras diferencias nos hacen únicos, nos observamos y destacaremos nuestras capacidades. Durante el segundo trimestre nos abriremos al entorno, conoceremos a los seres vivos que nos rodean y qué podemos hacer para cuidarlos. En la unidad 7 hay una tortuga en mi aula. Conoceremos a nuestra nueva compañera y acudiremos a la biblioteca de nuestro barrio para conocer más cosas sobre ella. En la unidad 8, Mi amigo mayor, nuestros compañeros de primaria nos ayudarán a resolver los conflictos. En la 9, Intergeneracional, visitaremos un centro de día para conocer a los mayores de las familias, observar las diferencias y averiguar cómo se comunicaban antes. En la 10, trabajaremos el Día de la Mujer a través de la unidad Las mujeres de mi familia, Educación para la Igualdad. Y en la 11 nos convertiremos en médicos para curar a nuestra mascota de la clase. En el tercer trimestre nos hemos vuelto expertos del cuidado. Por eso, nuestra mascota de la clase nos propondrá 4 misiones para cuidar nuestro planeta Tierra, muy relacionado con la educación ambiental. Misión número 1. La magia de las basuras, donde aprenderemos la importancia de reciclar. Misión número 2. Sementes galegas. Plantaremos una semilla utilizando un envase reciclado, decorado con nuestra palabra favorita gallega, concienciándonos de la importancia de cuidar a la planta y a nuestra lengua. Misión número 3. Una segunda vida. Reutilizaremos elementos para crear otros, por ejemplo, un teléfono con envases de yogures dentro del proyecto Comunícate. Como cuarta y última misión, Detectives del Medio Ambiente, donde demostraremos lo que hemos aprendido a través de un Kahoot. Una vez acabada la explicación de las unidades didácticas, para ir concluyendo esta defensa, explicaré la bibliografía, textos legislativos y páginas web. De los libros utilizados, resalto El elogio de la educación lenta, de Joan Domenech. De las leyes destaco todas aquellas a las que hice alusión durante la defensa, y las páginas web de la Xunta. Como conclusión, es necesario resaltar que esta programación está basada en 2 premisas fundamentales. Una, su apuesta por la educación en valores, y otra, la importancia del cuidado de uno mismo, de las personas que nos rodean y de nuestro planeta, ya que, como decía el educador brasileño Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias por su atención.